Quisiera saber cuántos alumnos normalmente están dentro del módulo virtual. No sé si... Buenas noches, Lice. ¿Sí? Carolina, ¿te escucho? Sí, soy Carolina Ana. Bueno, generalmente somos entre 8, a veces un poquito menos, ¿no? Mayormente somos 8, los mismos de siempre. Ya. Estamos con Alberto, Alcinda, dos Carolinas, Estefanía, Indira y Susana. Entonces, como que puedo dar el inicio así directamente, ¿sí? Sí, Ya. Muy bien, gracias, Carolina. Yo tengo la formación de psicóloga. También tengo una maestría en recursos humanos y desarrollo organizacional. Yo he estudiado en la Universidad Católica Psicología y mi maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. He hecho un estudio, un posgrado también en técnicas proyectivas, en las cuales me gustaría compartir con ustedes. No sé cuántos de ustedes son psicólogos, si hay y cuántos otros tienen diferentes formaciones. Alberto, eres psicólogo. Creo que todos son psicólogos. Sí, hay alguno que no. Entonces la pregunta sí. Todos son psicólogos. Bueno, bienvenidos colegas, así que vamos a poder profundizar un poquito las técnicas proyectivas con ustedes, si es que manejan, si son de esa escuela y si no, bueno, mostrarles, ¿no? Un poquito de cómo también nosotros hemos aplicado este tipo de técnicas dentro de la consultora. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre ética en la consultora de trabajo? ¿Han escuchado hablar? Ah, Alcinda, no. ¿Ninguno? ¿Ninguna referencia? Lice, ¿Sí, Susana? de... No, Carolina. Ah, Carolina, ya. Sí, yo creo que escuchó alguna referencia de usted que ha elaborado un instrumento. Ajá, sí, se los voy a Sí, compartir también. Sí, he elaborado un sí. instrumento diagnóstico, ¿no? Y lo que siempre les digo a mis alumnos es, mientras pongan mi nombre, lo pueden usar, ¿no? No, justamente yo creo que el poder transmitir en una maestría los conocimientos significa no ser egoísta, ¿no? Con lo que uno sabe. Y espero que lo que pueda compartirlos les pueda servir también en su carrera. Bueno, ya he hecho mi presentación inicial. Algunos ya me estaban diciendo que alguno trabaja en marketing, ¿no? ¿Quién me decía que estaba trabajando en marketing? Hacienda, ya. Algunos trabajan en el rubro de recursos humanos. Tú, por ahora no. Estefanía me dice que no. Tú, Susana, trabajabas, ¿ya? ¿En qué trabajabas? Carolina Arancibia me dice que no. Susana, ¿en qué empresa trabajabas? Ah, en la UNSA, aquí, ya. Qué bueno. Bueno, empezaremos entonces. Hemos hecho esto un poquito ya, la presentación personal. Sí me gustaría hacer un contrato de aprendizaje con ustedes. Y es en este sentido que me gustaría escucharlos desde su parte, las expectativas que ustedes tienen, pero yo también voy a pedirles compromisos para este diplomado, ¿no? Y con este desafío que inclusive que es un diplomado o una maestría virtual. ¿Y cuáles serían las expectativas de ustedes? Si me van mencionando, pueden ser por micrófono o también por chat. Le dicen, bueno, eh, la verdad es que creo que aprender, ¿no?, sobre estas técnicas y sobre todo de su experiencia, porque nada fácil desarrollar una prueba proyectiva y validar y hacer, ¿no?, todas esas cosas. Entonces, como que yo tengo mucho
esa expectativa de aprender cómo usted lo ha hecho posible aquí en Bolivia, algo así. Ya, ya. Bueno, sí, eso vamos a voy a poderlo compartir con ustedes. Es como, ahí Carolina, a ver, quisiera que me muestren cómo se trabaja con algunos instrumentos. Y eso, lo que no quisiera que ustedes piensen es que vamos a hacer todo el módulo con técnicas ni tests, ¿no? Porque no nos alcanzaría el tiempo y estaríamos, lo que me gustaría a ustedes poderles compartir es realmente cómo esto se utiliza en un proceso de selección, ¿no? Y que ustedes también puedan tener, entiendo que con Ivonne Rodríguez ya han llevado un módulo de selección por competencias y han tenido la gentileza de enviarme también sus presentaciones, así que lo que voy a hacer es justamente desde este enfoque psicológico y la experiencia que tengo en procesos de selección por más de 12 años, ¿no? Poderles transmitir este enfoque, ¿no? Obviamente vamos a tocar algo de competencias, que es lo que se está utilizando ahora. Otra expectativa, me dices saber más acerca de la selección de personal, me dices Alberto. Les voy a compartir todo lo que pueda compartirles de mi experiencia. Para empezar, decirles que he trabajado mucho en procesos de selección de mandos medios, mandos ejecutivos. Tengo, digamos, dentro de mi haber, con orgullo digo, directores ejecutivos buscados por la empresa Ética. Por ética no les puedo decir quiénes, pero son por lo menos unos 15 directores ejecutivos que hemos buscado en estos 15 años, que creo que es uno de los procesos más difíciles. Gerentes de finanzas, marketing, comercial, producción. He estado en búsqueda de procesos de industria, de procesos también en el rubro de la cooperación internacional, empresas bolivianas, estamos trabajando actualmente también afuera con Nicaragua en este momento, haciendo un proceso estamos haciendo realmente orientándolos en lo que es un proceso de selección, pero en un sistema de todo lo que es recursos humanos, ¿no? De todos los sistemas que viene desde inducción, selección, capacitación, evaluación de desempeño. O sea, es todo un paquete que les estamos dando a esta microfinanciera. He trabajado con la banca, con microfinanzas, realmente de poderles compartir toda esta experiencia. ¿Sí? Así que, Alberto, espero que podamos compartir y que esto también te pueda servir a ti. Sí va a haber material bibliográfico también que se los voy a compartir a ustedes. ¿Alguna otra expectativa? Porque voy a pasar a los compromisos también de ustedes, ¿no? Porque este es el contrato de aprendizaje. Ustedes me dan sus expectativas y yo necesito también el compromiso de ustedes. Acá me indican, como dice, cómo generalmente los administradores de empresas se hacen cargo de recursos humanos y da muy poca importancia a la parte psicológica. Susana, ahí compartirte mi experiencia, decirte que cuando yo estaba de estudiante de psicología, hace más de, estoy cumpliendo, justamente hemos cumplido este año 25 años de haber salido de la universidad, entonces ya pueden calcular incluso hasta mi edad. Nosotros no habíamos llevado siquiera la materia de recursos humanos, ¿no? Alguna vez escuchábamos a nuestros compañeros de administración de empresas hablar sobre recursos humanos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que ahora nos ven a muchos psicólogos en el área. Y justamente nosotros hemos ganado ese espacio porque hemos trabajado con las personas, ¿no? Yo creo que un poquito han descuidado a las personas de administración de personal de ver esa parte humana, en la cual nosotros hemos invadido, vamos a decir, ese espacio, ¿no? Sí reconozco que muchos de los administradores tienen tienen esa visión más macro de lo que se hace, digamos, dentro de una organización, que nosotros los psicólogos tenemos que tener como desafío, ¿no? De conocer los procesos dentro de cada empresa.
Entonces sí, Susana, tienes, digamos, esta visión a veces no muy... a veces podemos ser la quinta rueda del carro, la persona de recursos humanos, pero eso depende mucho también de la estrategia que la empresa le dé. Hay muchas empresas que estoy viendo actualmente que están poniendo fuerza al área de recursos humanos. Si les sirve el criterio a ustedes, si a una empresa tiene 70 personas, debería contar por lo menos con una persona que ya gestione recursos humanos. Y estoy hablando de gestión, ¿no? No estoy hablando de hacer planillas, que es lo que comúnmente a veces en otras empresas se conoce. Entonces ahí, si uno entra ya con una unidad estratégica, es mucho más fácil poder compartir o hablar de iguales con las otras gerencias. He visto que muchas empresas llegan a ser jefaturas, sugerencias, lo de recursos humanos, pero no llegan a tener gerencias justamente por esta visión que tienen más limitada del área, ¿no? Pero ahí estamos nosotros para formarnos como ustedes y poder hablar en su mismo lenguaje y poder con herramientas y también con argumentos poder ser un aliado estratégico de las organizaciones. Luego me hablas, Indira, la selección de personal es lo que más te llama la atención, me dices, y realmente es un desafío evaluar personas, es un desafío, algunas veces, algunos nos dicen, personas que no son psicólogos, nos dicen, me estás mirando, ya me debes conocer como soy. Y no es así, ¿no? Si fuera así, pues nos ahorraríamos mucho tiempo, espacios, técnicas y test sobre todo, ¿no? Entonces, el desafío es no solamente evaluar la persona en selección de personal, sino encontrar la persona idónea para el cargo. Luego, aquí nos dices, Alcina, la mía es conocer herramientas que nos ayuden a conocer más sobre técnicas de selección y sobre todo nos des a conocer experiencias positivas y negativas. Les voy a dar inclusive, y ya les adelanto, una de las pruebas que está haciendo ahorita, que se está manejando mucho en el mercado, que es el Hogan, ¿ya? Voy a tratar de compartirles a ustedes, pero por temas de dueños, de autores justamente del Hogan, no les voy a poder compartir todas las pruebas, ¿no? Pero sí les voy a dar sus lineamientos, cómo funciona, qué es lo que miden. Así que igual el 16PF, las pruebas proyectivas, las que más se utilizan y las que estamos utilizando también dentro de la consultora, ¿ya? Así que con todo lo bueno y lo malo también se los voy a compartir. Igual, ¿no? Es que creo que llega la expectativa de Susana, que es las técnicas de selección. Creen que en una conversación ya sabemos cómo es la persona, es lo que estábamos compartiendo, ¿no, Susana? La verdad, qué difícil, ¿no? Nosotros, por lo menos en una evaluación, consideramos que deberíamos tener hasta 6 momentos dentro de un proceso de selección con la persona. Estamos hablando de su evaluación, del Assessment Center, que también lo vamos a compartir, de la entrevista, de las referencias. Imagínate el tiempo que nosotros tenemos que invertir en una sola persona para encontrar, digamos, un perfil idóneo, ¿no? Sí, nos ven, ¿no? A Alberto como brujos, ¿no? Pero justamente este módulo es para desmitificar esto y, bueno, y que ustedes tengan herramientas también para poder trabajar. Gracias por estas expectativas. No sé si hay algo más. Bueno, ahora sí me gustaría pasar al otro, que es los compromisos. Aquí ustedes en forma virtual ya se pueden comprometer y han tenido experiencia de este tipo de módulos y sí me gustaría saber qué ustedes me ofrecen también a mí. Carolina, que estás con el micrófono, porque aquí creo que ya nadie ha escrito cuando hay que comprometerse. Ah, nuestra alegría, ya, Alberto, muy bien. Mucho interés para aprender, Susana. Ah, Estefanía, puntualidad. Gracias. Al fin, del tuyo es aprovechar y leer todo lo que te pueda compartir.
Ah, Estefanía, muy bien, participación en clases, eso me estaba olvidando, eso necesito. Ah, y además quiero ver los foros, aquí me estaban explicando muy amablemente que voy a tener la lectura de los foros de ustedes. Ya, Carolina, me dices no faltar a las clases y compartir. Qué lindo que tengan, que sean un grupo muy unido, yo creo, y eso les comparto tristemente, no sé, el área de recursos humanos a veces son la área más conflictiva dentro de las empresas. Ustedes díganme, me gustaría saber por qué. ¿Será porque estamos tanto con tanta gente que no nos entendemos entre nosotros mismos? Así que me alegra muchísimo que sean un grupo unido y que esto lo puedan, dice, no somos tan virtuales, dice, o sea, realmente pueden llegar a, no sé si se llegarán a reunir, ¿no? Ya, nos dicen, se comprometen a poner atención y participar en foros. Así que están grabados los compromisos también. Estos son los objetivos. En general, al finalizar ustedes deberían explicar los conceptos centrales de una evaluación psicolaboral dentro de un proceso de selección, ¿no? Es decir, que ustedes, yo les diga qué se evalúa en un proceso de selección y ustedes lo tengan claro. El comprender el enfoque psicológico de una evaluación en un proceso de selección, o sea, normalmente cuando hay búsquedas de personal de recursos humanos, piden este enfoque, ¿no? No es que solamente los psicólogos asuman cargos de gerencia de recursos humanos, pero es un plus el poder tener esta evaluación psicológica, ¿no? Les voy a compartir lo que es la elaboración de perfil de cargo, que no es lo mismo que una descripción de cargo. La descripción de cargo son las funciones que tiene una persona. En el perfil de cargo viene esta parte más justamente psicológica, donde están basadas en competencias, ¿no? Esta parte de estos rasgos que la persona debería tener dentro de un cargo, ¿no? ¿Ustedes han podido tener esta experiencia de hacer perfiles de cargo o elaboración de perfiles? No. Entonces sí lo vamos a hacer y, por ejemplo, podemos hacer un perfil de cargo de una persona que trabaja en recursos humanos, ¿no? Sí, me dice Susana que solo la descripción de cargo, pero personalmente ¿quién es más psicológico? Sí, la elaboración del perfil justamente es cuando nosotros vamos a donde el cliente a hacer la búsqueda de un cargo, justamente nos quedamos una hora a hora y media, inclusive nos ha tomado hasta 3 horas, en el mejor de los casos, yo digo, para poder construir este perfil, ¿no? Porque es justamente qué es lo que estás buscando en ese cargo. Y entonces vamos a ver eso. Vamos a puntualizar aspectos centrales de herramientas de evaluación. Justamente les vuelvo a repetir, no quisiera que se queden con la idea que ustedes van a salir dominando las pruebas psicológicas porque el tiempo no nos va a dar, sino ver este enfoque en general. Sí, se los voy a compartir e inclusive les voy a dar referencias para que ustedes puedan encontrar material de este tipo de pruebas, ¿no? No sé si ustedes han llegado a trabajar el Assessment Center en su anterior módulo. ¿Alguien que me pueda responder? Si saben lo que es el Assessment Center, no a profundidad. ¿Han podido experimentar? ¿Han desarrollado un Assessment Center? Lo que me dijeron es que en el módulo presencial yo voy a desarrollar un Assessment Center y que ese se lo puede grabar y eso lo podemos compartir con ustedes. Y sí me gustaría que ustedes puedan desarrollar porque es uno de los predictores para una evaluación dentro de un proceso de selección. Y justamente ahí podemos observar características personales y de personalidad, competencias también inmersos que nos predicen si esta persona va a estar dentro de, porque es como un laboratorio, ¿no? Un laboratorio donde se somete al postulante a una situación laboral y entonces
ahí no va a poder manipular como podría ser en una prueba o o prepararse tan bien dentro de una entrevista. En mi experiencia, las personas que estudian ingeniería comercial, que tienen una línea más comercial, son las que pueden manipular más su imagen, ¿no? Entonces, sí hemos tenido amargas experiencias dentro de ética donde se han manipulado pruebas, se ha manipulado entrevista y no hemos podido leer bien a la persona. Y normalmente era justamente de este tipo de perfiles más comerciales porque tienen un muy buen manejo de imagen, ¿no? Inclusive de imagen de su persona, ¿no? Y obviamente vamos a trabajar sobre lo que es una entrevista de selección como una herramienta para poder encontrar los hitos de la persona y poderlos cruzar con todas las pruebas anteriormente ya desarrolladas, ¿no? Sí, me gustaría saber si ustedes han pasado, si les gustaría conocer lo que es desde una lectura del reclutamiento, por ejemplo, cómo desarrollar un reclutamiento, qué partes se debería poner y qué partes no, para que tengan una lectura los participantes. No sé si ustedes han llegado a hacer eso con Ivonne o si les gustaría profundizar conmigo, porque un proceso de selección empieza justamente cómo hacer la convocatoria. ¿Alguien que me responda? ¿Si les gustaría llevar desde eso o ya empezamos solamente desde la parte de evaluación? ¿Han hecho convocatorias? Ya. ¿Han hecho una lectura de las convocatorias? ¿Una lectura entre líneas de las convocatorias? No hacer las convocatorias, pero sí les podría mostrar cómo, por ejemplo, si tu cliente te dice, sabes, solo voy a buscar mujeres. Y no puedes poner en un aviso eso, ¿no? Porque te pueden incluso arrestar por discriminación. Entonces sí compartirles, obviamente, ¿no? Qué lindo sería que tú puedas decirle a tu cliente interno o externo cómo tienes que hacerlo, pero a veces necesitas enfocarte la búsqueda específicamente en unas personas. Entonces, sí les gustaría no hacerla, sino que les comparta algunas experiencias sobre qué cuidados habría que tener, ¿sí? Me gustaría ahora que, sí, Susana, tú me dices, sería bueno, se los voy a mostrar, entonces les voy a robar un poquito de este tiempo para mostrarles desde el inicio de un proceso de selección qué cuidados deberíamos tener para atraer el personal que quisiera. Ahora me gustaría compartirles esta imagen donde dice: la dificultad de conocer a las personas es un problema para los sabios. Puedes escuchar lo que las personas dicen, pero eso no garantiza sus acciones. Puedes observar sus acciones, pero tal vez pierda en algún momento su capacidad. Susana, ¿no ves ninguna diapositiva? No está viendo diapositivas. No sé. Ya. ¿Alguna otra persona tiene este problema? Ya. Ahora sí. Era un problema del usuario que se llama María Elena. ¿Sí? Ahora sí. Entonces dice, la dificultad de conocer es un problema para los sabios, ¿no? Puede escuchar lo que las personas dicen, pero eso no garantiza sus acciones. Puedes observar sus acciones, pero tal vez pierdan su capacidad. O sea, puedes decir, esta persona es la más capa para este cargo, pero ¿qué tal si le viene un divorcio? ¿Sabes qué pasó con esta persona después de este proceso, ¿no? Y cómo poder predecir que si esta persona tiene algún aspecto emocional en su vida, puede llegar a cambiar. Ese debería ser una de nuestras tareas. ¿Cómo puedes conocer a la gente a menos que te hayan
asociado con ella y hayas tenido la oportunidad de examinarla totalmente desde la base a los detalles, buscando su resolución y su práctica, observando su capacidad y su potencial. Como Alberto, creo que no sé si nos creen brujos, ¿no ve? Pero ¿cómo podemos conocer con cosas con detalles, no sé, en un assessment, en una entrevista, en las pruebas? Realmente, ¿cómo es esto? ¿Cómo mirar las profundidades de cada sutileza escondida de las personas? Entonces, imagínense, es el desafío más grande. Puedes llegar a conocer una máquina, puedes llegar a conocer procesos dentro de una empresa, puedes tener, no sé, el SAP, que está tan famoso ahorita dentro de las empresas para poder administrar muchos de sus procesos, no solamente recursos humanos, sino también financieros. Este principio de observación investigadora y de escucha atenta tiene una clara prueba de experiencia. No admite palabras inteligentes y la apariencia de mando, ni la parcialidad ni los halagos oportunistas como elementos satisfactorios de selección. Ustedes van a ver que todas las personas son perfectas cuando van a una, bueno, por lo menos esperamos que nos demuestren eso, ¿no? en una entrevista de selección. Muy pocos son los que no se van a ir a vender bien. Pero qué desafío realmente poder mirar más allá de esta persona, poder descubrir sus competencias y si es la persona adecuada, porque puede ser una excelente persona y eso es lo que realmente repito mucho a los postulantes que van a ética. No es que tú no eres no es que no eres una buena persona para el cargo, ni que te haya ido mal porque tú eres malo, sino que hay algo del perfil que no ha encajado dentro de lo que es la empresa. Entonces es muy difícil hacer entender a los postulantes que en un proceso de selección me ha tocado revisar hasta 200 currículums este año para un proceso de selección, saber que solo una de esas personas iba a alcanzar el puesto. Normalmente son 50, 60 currículums que nos llegan por proceso, de 12 a 17 como máximo son las que evaluamos. 5 personas llegan a lo que es el Assessment Center. De esas 5 personas, en el mejor de los casos, 3 llegan a ser candidatos finalistas y bueno, solo una persona es la elegida, ¿no? A veces solo tenemos 2 personas como finalistas, entonces es muy crítico. Susana me dice, en las entrevistas los postulantes mostrarán lo mejor de ellos. En realidad eso es lo que quisiéramos, ¿no? Y en una de las pruebas, que es el 16PF, ustedes tienen una manipulación de imagen, se llama el ítem, ¿no? Y deseamos que tengan un nivel de mostrarse, ¿no? De estima, de querer mostrarse bien. Pero cuando esto ya es una sobreestima, es justamente lo que nos preocuparía. Más si es un cargo donde te van a exigir una persona más sencilla, ¿no? Entonces, si es una persona que el ego es demasiado grande, realmente no va a ser para el cargo. Pero si esta persona se estaría postulando para un cargo, no sé, de redes de contacto, por ejemplo, sí le podría servir, ¿no? El poder venderse y vender a la empresa. Entonces siempre hay un depende dentro de recursos humanos, ¿no? Susana me dice, o también pudieron haber tenido problemas personales y luego lo van a la entrevista, el resultado de la entrevista no será bueno. ¿Verdad, Susana? Sí, también les voy a compartir los cuidados que hay que tener dentro de un proceso de selección. Por ejemplo, nosotros en las evaluaciones siempre hay un indicador donde les digo, por favor, cuando son evaluaciones masivas, ¿no? Es que me comenten si han tenido alguna dificultad en este último año especialmente, ¿no? Si están pasando por un proceso de separación o divorcio de pareja, si están pasando por la pérdida de alguna persona, si están de luto, si realmente hay alguna situación emocional fuerte, digamos, que les esté afectando en la prueba, ¿no? Entonces,
si tratamos de ver la mayor parte de variables, pues justamente, no sé, inclusive pueden ser situaciones como me ha tocado así, de un padre de familia que me dice, anoche he tenido trillizos y eso puede afectar mis pruebas. Le digo, obviamente que sí, ¿no? Estás con un nivel de ansiedad muy alto al tener, pues al ser papá, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado en todo el proceso de selección. ¿Qué está pasando con la persona también? Es posible que te estés perdiendo de uno de tus mejores perfiles solamente porque ha tenido un mal día, una mala semana, ¿no? Y eso tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como ven, esta reflexión que les comparto es un proceso de selección jamás debería ser eh, un instrumento que se vuelva frío, que se vuelva, pasa, les digo, les comparto, especialmente en empresas como es la banca, donde tienen que buscar un montón de cajeros, en la industria, donde tienen que buscar un montón de obreros, se empieza a mal utilizar el proceso, ¿no? Y ya no vemos las personas, sino vemos como unas fichas, ¿no? Que si encaja o no encaja, ¿no? Especialmente en industrias cuando empiezan épocas navideñas, donde empiezan a reclutar personas simplemente para cubrir la parte de demanda, ¿no? Eh, por ejemplo, en industrias alimenticias he visto mucho eso, donde ya no estás evaluando personas, sino estás solamente evaluando currículums, ¿no? Y esto es algo que me gustaría compartirles a ustedes que están iniciándose en esta forma de trabajo que es el proceso de selección, ¿no? Nunca deshumanizarnos, ¿no? Y saber que detrás de la persona hay una historia, y detrás de cada hoja de vida hay una historia y, y unas familias, ¿no? ¿No? A veces es el papá o es la mamá o es el hijo el que está buscando trabajo para poder sostener la familia. Si estamos viviendo una crisis, realmente a nosotros lo vivimos de muy cerca dentro de la consultora. Estamos viviendo una crisis eh, de búsqueda de trabajo, estamos en trabajos, algún autor nos dice trabajo basura, es decir, pues no tenemos casi beneficios, ¿no? Y muchos optan justamente por buscarnos y decir, bueno, vas a sacar tu proceso de selección y simplemente es para un año, ¿no? Porque no pensamos ya dar más, que nuestra planilla crezca, nos dicen a nosotros, ¿no? Es decir, porque claro, que los beneficios y todo lo que viene, entonces no les conviene también a las empresas para poder sostener, ¿no? Muchas veces también es un criterio que tienen de estrategia porque ya no pueden sostenerse, ¿no? Muchas de las empresas bolivianas sí tienen una dificultad para ser sustentables, ¿no? No sé si ustedes tienen algo para, no sé, para aportar en esta reflexión que les llama a ustedes también. Sí, ¿verdad? Hay, Susana, tú nos dices que ahora hay trabajos de empresas que, bueno, les dicen, bajo estas condiciones, sin aguinaldo, sin seguro, lo aceptas, ¿no ven? Entonces la necesidad a veces nos hace decir que sí, en algunas oportunidades, pero estas son las que los autores te hablan de esos empleos basura también. La selección de personas es quizás una de las preocupaciones más antiguas de la humanidad en tema de gestión de recursos humanos. Pueden ver ustedes en la selección de servidores civiles en la antigua China y en las referencias, ¿no?, de la Biblia, donde realmente cómo vamos a hacer, cómo vamos a contratar lo que realmente nos va a ayudar a nuestra empresa. Sí, Indira, nos hablabas, acá me sale sin beneficios sociales, ¿no? Pero esto de recursos humanos, realmente esto de selección, en muchas de las empresas hasta hace 10 años pensaban que, bueno, era tener la entrevista, que te traigan unos buenos currículos, la entrevista y a ver si te parece o no, digamos, ¿no? Y era más el feeling.
No es que el feeling ahorita no esté, digamos, dentro de un proceso de selección, sí lo está. Pero realmente es uno de las preocupaciones de los gerentes de recursos humanos, de las empresas, especialmente cuando hay alta rotación en las organizaciones, ¿no? Este es un dato que me gustaría compartirles a ustedes. Las organizaciones y las empresas en particular han adquirido un papel central dentro de nuestra sociedad, ¿no? Estas, según Coborse, que es una empresa boliviana también, que tiene realmente que es sobre responsabilidad social empresarial, que ustedes pueden ver también su página, está la página incluida también dentro de lo que es el módulo, el programa que les van a enviar. Nos habla, ¿no ven? Cada una de ellas realmente tienen una economía muy grande, ¿no? Y ellos realmente dentro de todas sus estrategias de recursos humanos está realmente tener estrategias, lo que es selección de personal, ¿no? O sea, ellos ya tienen procesos sofisticados para atraer su talento humano, para atraer qué personas van a encajar dentro de estas organizaciones, ¿no? Y cada vez más he visto también dentro de los clientes, ya no van por el contratar de esta antigua manera, ¿no? De currículum, entrevista y contratación, sino ver los perfiles de cargo, ver las descripciones, ver el encaje, ver la cultura. Entiendo que ustedes también han pasado un módulo de cultura y de clima organizacional. Entonces, no solamente se cruza con la parte de perfil de cargo, sino también con la cultura organizacional. El desempleo, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos, es uno de los mayores problemas a nivel mundial. Según el informe de la OIT, más de 1.500 millones de personas están potencialmente subutilizadas. O sea, no solamente que no tienen trabajo, sino que pese a que tienen las capacidades, no lo están desarrollando. Lo que equivale a la tercera parte de la población de la edad de trabajar. Este nuevo cálculo sobre la subutilización de la mano de obra incluye 195.7 millones de desempleados y casi 1.300 millones de trabajadores pobres que viven con sus familias con menos de $2 diarios por persona. Entonces aquí estamos hablando, wow, vamos a hablar de procesos de selección, pero consideren que también hay esta otra parte de la medalla, ¿no? Donde los procesos el tener trabajo ya es, digamos, como decir, el tener trabajo, sea el que sea, muchas oportunidades, ya te abre, digamos, una puerta, ¿no? O sea, a veces tú dices, pucha, yo quisiera trabajar y orientarme cuando uno está saliendo de la universidad en este tipo de ámbito y uno tiene esas ilusiones, ¿no? Pero se encuentra con un mercado laboral saturado y a veces hasta explotador, ¿no? Entonces hay que considerar que nuestros postulantes, si les toca a ustedes encontrarse en esta situación de recursos humanos, tomar en cuenta también que muchos de ellos están desgastados dentro de lo que es los procesos de búsquedas, ¿no? Por esta situación que tenemos, que no es solamente en Bolivia, ¿no? Sino también mundial. No sé si tienen algo sobre estas cifras que les he estado compartiendo como antecedentes de lo que viene ya un proceso de selección. Sí, Estefanía, si realmente, no sé si ustedes ya lo habían visto con números, pero así es. Y ya ha ido creciendo en estos últimos 7 años, porque esto es del 2007, ¿no? Que es lo que he podido encontrar, digamos, lo más reciente. El desarrollo de instrumentos de evaluación en ámbitos ocupacionales ya lleva más de 60 años, ¿no? Y se ha dado como resultado una gran cantidad impresionante de test psicológicos que intentan medir las diferencias individuales relacionadas con el comportamiento en el trabajo. Imagínense cuántas pruebas tenemos. Más de 80.000 pruebas.
Y pero lo que les quiero compartir a ustedes desde el primera clase es, si ustedes buscan el mejor instrumento, ustedes son el mejor instrumento para un proceso de selección. Ustedes van a ser los que van a poder visualizar dentro de la persona las características, ¿no? Es su análisis, es su interpretación, es el verlos en la entrevista, es la forma como ustedes lo van a ver en el assessment, los resultados que van a cotejar en alguna de las pruebas, ¿no? O sea, el mejor instrumento son ustedes. Va a depender del criterio que ustedes vayan a tener, el análisis y el cuidado que tengan para todas las variables de ir cuidando dentro de lo que es un proceso de selección. Las decisiones de selección son la culminación de una larga cadena de decisiones que se basan en las inferencias a partir de un cuerpo de información y la práctica. Está demostrado que un buen método de selección es una garantía de éxito en una toma de decisiones. Entonces, si ustedes tienen ya un proceso de selección, a ustedes ya se les garantiza que pueden tener éxito, siempre y cuando vayan cumpliendo, ¿no? Desde cómo voy a hacer este perfil de cargo, cómo voy a hacer la convocatoria, qué tipo de palabras voy a utilizar en la convocatoria. Ya les digo de inicio, nosotros en ética no utilizamos competencias personales para poner dentro de la convocatoria, porque las personas que son más astutas, vamos a decir, pues se preparan con esas competencias para ir al proceso de selección, ¿no? Por si vas a poner que sepa trabajar en equipo, que, no sé, que tenga un liderazgo horizontal, que tenga una capacidad de escucha. Entonces, tú les estás dando toda la información que tú mismo vas a ir viendo en el proceso de selección. Es por eso que nosotros les invito a ver también en nuestra página web el tipo de convocatorias que utilizamos, a no ser que sea el cliente que realmente quiera que se lo explicite las competencias, se las pone. Pero si ustedes ya tienen un proceso de selección, no sé si ustedes han podido ya desarrollar su mismo proceso de selección. Ya, acá Estefanía me comparte que los jóvenes no tenemos oportunidad, y es verdad. A veces nosotros cuando estamos reunidos con el cliente le decimos, bueno, ¿quieres una persona que tenga 7 años de experiencia laboral, pero que sea menos de 35 años? Incluso nos ha pasado que tengan menos de 30 años, ¿no? Entonces, a veces son incoherencias, ¿no? Quieren jovencitos, pero ya con mucha experiencia, pero tampoco se está dando las oportunidades para que la persona joven entre dentro de estas experiencias, ¿no? Y sí compartirles también que se está hablando mucho de la generación de la generación Z, de la generación X, de la generación Y. No sé si ustedes han podido compartir eso dentro de lo que son los procesos de selección en el módulo con. No se puede poner temas de edad, especialmente personas que ya están dentro de mi generación, son las que más estamos sacrificados, ¿no? Porque ya estamos llegando a los 50 y eso nos pone obsoletos dentro de lo que son los procesos de selección, ¿no? Pero igualmente los jóvenes, los que recién están saliendo de las universidades, se tropiezan con que quieren experiencia. ¿No? Dice, no podemos tener experiencia si no nos dan la oportunidad de conseguirla, y es verdad. A ver, y la generación Y quiere crecer rápido dentro de una organización, no es como la mía, que se supone que nosotros teníamos que ir cumpliendo paso a paso, que eran años y hay que buscar la fidelidad dentro de la empresa. Esa es una de las grandes preocupaciones dentro de lo que es la banca. Los cajeros, ¿no? Los cajeros que donde más tienen rotación. ¿Por qué? Porque quieren crecer rápido. Y no hay dónde crecer tan rápido, ¿no es verdad?
Entonces hay que ver inclusive dentro de lo que es una evaluación de personal, en qué generación está, cuáles son sus aspiraciones, ¿no? Eh, Ustedes han tenido, como les decía, la oportunidad de hacer no sé, un flujograma de lo que es un proceso de selección, un proceso mismo. Estefanía, ese sí era ese proceso que me decías. Si ustedes han llevado en el módulo de un flujograma de un proceso de selección, ¿qué pasos deberían tener? Ah, Alberto, no lo hicieron, ya. Eso tenemos que ver que es algo importantísimo dentro de un proceso de selección. ¿Qué pasos nosotros vamos a seguir, ¿no? ¿Cuál es nuestro camino que vamos a tener para iniciar un proceso de selección? ¿Por qué? Porque eso te garantiza que puedes tener éxito cumpliendo y cuidando esas variables también. Entonces los voy a compartir algunos. Ahora, seleccionar personas es un proceso clave para las organizaciones. Las organizaciones que no están entendiendo esto realmente tienen muchísimas dificultades, no llegan a sus metas, realmente cometen muchos errores e inclusive también lastiman a las personas, ¿no? Porque no buscan perfiles, buscan cierto tipo de capacidades, pero no ven el perfil entero. Sus decisiones complejas con un alto riesgo de error, ¿no? Se busca altos niveles de desempeño, pero tampoco las empresas te dan las condiciones. Se usan pruebas técnicas y psicológicas de inteligencia, aptitudes específicas que requieren un uso responsable. Y eso es lo que quisiera a ustedes compartirles para su primer foro, ¿no? ¿Qué significará el uso responsable de técnicas psicológicas dentro de lo que es el ámbito de selección? Entonces, porque hay también qué cuidados deberíamos tener, ¿no? Porque nosotros ponemos, digamos, una prueba de inteligencia, ¿qué resultados tenemos cuando le damos esta retroalimentación a nuestro postulante? Nosotros en la consultora solo damos retroalimentación a las personas que han llegado a ser contratadas, ¿no? Entonces realmente por temas más de tiempo nos es muy difícil dar un feedback a las otras personas, pero normalmente cuando hago entrevistas siempre me dicen eso, o sea, ¿qué será lo que miran dentro de estas pruebas? ¿Qué será lo que saben de mí? ¿Qué será lo que habrán mirado? ¿Qué será este uso responsable? Y eso, por favor, si lo van ya un poquito analizando, ¿qué significará este uso responsable de estas técnicas psicológicas? ¿Ya? Que eso ya se los comparto desde ahora y se los vamos a poner también dentro de los que es el foro. No sé si ustedes han tenido experiencia en algún momento de hacer pruebas psicológicas, ¿cómo les ha ido con eso? Me gustaría que ustedes mismos me comenten sus experiencias, cuáles han sido sus experiencias positivas, pero también negativas, para poder compartir con el grupo y poder tener el cuidado cuando empecemos a hacer, digamos, un proceso de evaluación a una persona que es tan delicado. No sé si, imagino que la mayoría ha tenido esta experiencia de hacer alguna prueba psicológica, ¿sí? Ah, ¿te pareció cansador? Me dices, Estefanía. Estefanía, tú también tienes la formación de psicóloga, ¿no? Ya. Tú me estás diciendo desde el punto de vista que me parece interesante como evaluado, ¿no? Ya, Estefanía. Sí, comentarte que en ética nuestra primera etapa de evaluación son 3 horas, casi 4 horas. Y sí vemos cansados a nuestros postulantes. Sí me gustaría que Indira, creo que en el área laboral es algo más complejo, pues cada trabajo busca algo en particular, entonces se debe tener en cuenta qué tipo de pruebas se realizan.
Y es así, Indira, sí comentarte que las pruebas que se utilizan, algunas son comunes para todos los cargos, especialmente las pruebas de personalidad, porque nosotros vamos a más bien buscar qué tipo de personalidad tiene, pero hay también pruebas específicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con mucho lo que es mecánicos, ¿no? En una empresa grande que se llama Finning Caterpillar, ¿no? Entonces sí tenemos que tener pruebas de este razonamiento mecánico, ¿no? O, por ejemplo, cuando buscamos contadores, ¿no? Tenemos que buscar pruebas específicas de lo que es atención al detalle, ¿no? Una persona que no tenga una atención al detalle no va a poder ir muy bien dentro de lo que es este tipo de trabajo, ¿no? Una persona que es mucho más dispersa no podría, digamos, estar dentro de nuestra... Puede que sí, ¿no? Pero le costaría, entonces hay el riesgo que nosotros le ponemos en el informe. Me dice, en algún módulo pregunté cuántas pruebas se debería aplicar a los postulantes, ya que hacen muchas, pienso que afectaría a los resultados. Mira, esto me pregunta Estefanía. Yo no diría del número de pruebas, porque puede variar, ¿no? Pero normalmente nosotros tomamos una prueba de personalidad psicotécnica, otra prueba de personalidad que es los proyectivos, para cruzar esta prueba, porque con una prueba puede que tengas un rango de error. Podemos tomar, por ejemplo, esas dos mínimamente van dentro de una batería de prueba de test. Luego otra es otra prueba que nosotros fuertemente tomamos, es una prueba de liderazgo, justamente para cargos ejecutivos, ¿no? Pero yo te diría, básicamente son dos pruebas de personalidad que uno cruza con la otra para que tú tengas una fiabilidad de los resultados y ya vas escogiendo qué otro tipo de pruebas. Pero normalmente una toma de pruebas nos dura 3 horas, ¿no? Sí, hay un cansancio, Estefanía, entendemos dentro de los postulantes, y ahora se los comparto, ¿no? Muchas estamos optando y realmente el proceso de la selección en los últimos años ha cambiado radicalmente. Muchas de nuestras pruebas están en línea, ¿no? Entonces vemos que algunas pruebas sí podemos ponerlas en línea, otras no, otras tienen que ser presenciales. Entonces, así evitamos también el cansancio, ¿no? Dentro de las tomas de pruebas. Pero para eso necesitas personas que también estén amigadas con la tecnología, porque a veces dependiendo del cargo, dependiendo de la formación, dependiendo de la edad de la persona también, más bien es algo que lo frustra también al postulante el no poder contestar una prueba en línea, ¿no? Sí, claro, Estefanía tiene que ir en relación al cargo, ¿no? Tú dices, Paola, hola Paola, ¿cómo estás? En caso de las pruebas aplicadas, yo las realizaba por áreas. ¿Y nos podrías ampliar un poquito esa información? Ah, aquí me dices también, para personalidad, inteligencia, su proyectiva, su sitio técnico de acuerdo al cargo. Bueno, aquí tú me pones, o eso de la inteligencia tenemos que hablarlo mucho también, queridos colegas, ¿no? Porque a veces he tenido clientes que solamente se fijan en el número de abstracciones del 16PF, que es justamente el que te habla un poquito de este aspecto, ¿no? De cómo resuelven los problemas las personas, ¿no? Vamos a decir lo que comúnmente las personas entienden por inteligencia. Hay un criterio que es del 0 al 10, ¿no? Y cuando una persona es un 2, es más concreta que abstracta. Y a veces deciden no contratarla por ese número. Hay que tener muchísimo cuidado con este indicador de inteligencia, ¿no? Porque realmente puedes estar... ahí entonces, Susana, las pruebas del coeficiente intelectual nos ponen nerviosos, ¿sí? Y es por eso que ahora les voy a, en este módulo, les voy a invitar a poder
de poder ver no solamente en una prueba de coeficiente intelectual, sino en todo el proceso de selección. Ya les digo, puede ser que ese día haya estado de lo más distraído, pero si esa persona ha tenido un buen desempeño laboral, si esa persona ha demostrado en su carrera, en su carrera laboral, en su carrera universitaria, en su vida misma, buenas decisiones, entonces no podemos agarrarnos de un número, ¿verdad? Si es aconsejable, Carolina me pregunta si es aconsejable entonces, ¿no? Las pruebas de, de coeficiente intelectual, ¿no? Entonces yo les diría, depende. Realmente, si tu cargo va a ser de un estratégico, donde, por ejemplo, un cargo de planificación, ¿no? Dentro de una organización, una gerencia general, un cargo donde realmente sea muy desafiante sus metas, sí tenemos que tomar en cuenta el coeficiente intelectual, pero no solamente con un indicador de una prueba, sino eso debería estar inmerso dentro de lo que es todito el perfil de cargos. ¿Sí? Ya. Entonces, hablábamos, me estaban hablando de que si necesitaban les pido la tolerancia porque también estoy aprendiendo ahora yo, ¿no? Deberíamos evaluar sus competencias siempre. Por ejemplo, en un cargo de director ejecutivo, las competencias obviamente a evaluar van a ser justamente esta parte estratégica, donde está incluida la inteligencia, su habilidad de trabajo en equipo, porque no se puede olvidar de ninguno de sus colaboradores. Tiene que ver también esta parte de escucha. Realmente el líder tiene que tener una parte de servicio bien alta dentro de su empresa, ¿no? Además de ser una persona que va a ser la imagen de la organización, ¿no? Entonces, que es uno de los cargos más complejos a evaluar. Bueno, aquí les comparto también la definición y el objetivo de un proceso de selección. El proceso que se lleva a cabo dentro de una organización dirigido a la búsqueda y contratación e integración de él o la candidato más cualificado para cubrir un puesto vacante. Así que ya tiene, digamos, una definición formal de lo que es un proceso de selección. Los elementos ya presentados nos plantean un doble desafío en la práctica profesional relacionada con la selección personal, tanto ético como técnico. Yo antes de contestar estas preguntas, me gustaría que ustedes puedan considerar, si a ustedes les pidiesen dentro de un proceso de selección, justamente esto que ya les mencionaba. Vamos a contratar solamente mujeres. ¿Qué opinarían sobre esto? ¿Qué harían ustedes en relación a eso? Me gusta, Estefanía, la palabra que nosotros tenemos que aprender a utilizar muchísimo en recursos humanos, dependiendo del proyecto, ¿no? Este es ahora te lo amplío, esto es un proyecto que trabaja en género, ¿no? Y justamente nosotros llamamos este tipo de solicitud discriminación positiva. La discriminación positiva es cuando justamente buscas lo contrario de lo que en tu cultura se busca, ¿no? Normalmente es para cargos jerárquicos, normalmente varón, para cargos operativos, secretarias, asistentes, normalmente mujer. En cambio, cuando tú dices, quiero buscar un gerente mujer, es una discriminación positiva, ¿no? Entonces, sí depende de lo que estés buscando. Si esta es una organización de género, me estoy inventando, por mujer, el centro Gregoria Pasa. Entonces, muchas veces te piden, y justamente porque manejan los proyectos de género, ¿no? Y necesitan una persona que esté comprometida con eso. Entonces sí hay que ver por qué te lo están pidiendo también. Estefanía me dice, ¿por qué, por ejemplo, en las guarderías se contrata solo mujeres? Bueno, es un tema de
de cuidado, así es igual lo mismo, ¿no? Es como que nos ponemos en nuestros ciertos paradigmas que eh, la mujer está para el cuidado justamente de los infantes, ¿no? El varón tiene otro tipo. Pero yo, por ejemplo, cuando he podido asesorar con el cuidado respectivo en su proceso de selección, también asesorar a guarderías, nosotros les pedimos que guarden también este equilibrio de género dentro de la guardería, porque la figura masculina da también una connotación dentro de lo que es la educación dentro de los niños, ¿no? Inclusive hay estudios donde nos dicen que la figura paterna, ya entrando a este ámbito, da cierta estabilidad emocional a los niños, ¿no? No es que solo sea el único, ¿no? Pero el tener esta figura puede generar este tipo de seguridad emocional, ¿no? Entonces, sí me parecería interesante que guarderías se abran también a este otro tipo de visión, ¿no? Que cuidando, obviamente, ¿no? Porque muchos de los papás y las mamás están más tranquilos si sus hijos están siendo vistos netamente por mujeres, ¿no? Entonces hay un tema cultural también, ¿no, Estefanía? Entonces sí hay que ver ampliamente lo que se está requiriendo y el contexto. Por eso necesitamos tener esta primera charla con nuestro cliente, ya sea interno o externo, para poder descubrir qué variables tenemos que tener en cuenta y no simplemente recibir. Normalmente hay organizaciones en que te pasan un mail con y esto lo he visto más en la banca y en las industrias, el cliente interno te pasa un mail con los requerimientos y con menos de una cuarta hoja de especificaciones de lo que quiere para contratar, ¿no? Hay que lucharla por tener ese momentito, ¿no? Y sí hay que luchar porque sea la persona que va a ser su jefe, ¿no? La persona con la que va a trabajar directamente, ¿no? Entonces, solo trabajar con la persona de recursos humanos, sin trabajar con la jefatura, con las personas que van a decidir a quienes contratar, es un error que caemos comúnmente, ¿no? Entonces tú contratas, haces la contratación y resulta que esta persona no está más de 3, 4 meses porque al jefe no le pareció, no encajó y allí hay muchas dificultades. Entonces, este primer paso de ganar esta batalla, de encontrarse con la persona que va a decidir y que va a supervisar, es muy importante. Dice, hay que describir las funciones y de forma implícita, ya que se sobreentenderá que el cargo está dirigido solo para mujeres. Sí, ¿no? Entonces, normalmente nosotros en las postulaciones, en la convocatoria ponemos, se alienta a postulaciones de mujeres, ¿no? Entonces, no estamos poniendo algo discriminatorio, nos ha resultado bien poner simplemente esta frase, ¿no? El decir, bueno, estamos motivando a personas del sexo femenino que puedan postularse, ¿no? Entonces, algo que te ayuda también, sabiendo ya de entrada que es muy poco probable, porque hay organizaciones donde tienen lineamientos estratégicos, ¿ya? Como también, por ejemplo, en Mina nos piden que sean varones, ¿no? No es que no haya mujeres trabajando en Mina, ¿no? Pero el tipo de trabajo tendría que ser una mujer realmente con ciertas características personales, más de trabajo bajo presión y justamente saber lidiar con muchos perfiles duros y machistas que hay en la mina, ¿no? Pero normalmente para este tipo de cargos nos piden varones, ¿no? Justamente, ¿cuáles son esos desafíos éticos, no? Y bueno, y qué sobre esta percepción del descarte también. No sé qué ustedes opinan de que muchas veces he encontrado también postulantes
se han sentido frustrados frente a un proceso de selección en nuestra consultora, y ha sido así. Parecería que ustedes tienen la política del descarte, ¿no? Es decir, que este sí, este no, este sí, este no, ¿no? Porque al final el proceso de selección es un proceso de embudo, ¿no? Donde entran muchos y termina muy pocas personas en la última etapa. Esos son desafíos realmente duros que nos toca vivir a las personas que estamos trabajando en este tipo de procesos, ¿no? Como es un proceso de selección. Tiene su parte dura también. Sé que ustedes han llevado ese módulo y me gustaría esto ya refrescar simplemente para ustedes qué es lo que han entendido en esto de selección basada en competencias. No sé quién me podría hablar un poquito de esto. Bueno, era como una selección que estaba basada en las habilidades de digamos, que iban más acorde, o sí, que iban más acorde al puesto que se requería el personal. Ya. Eh, al, competencias como, ¿y alguna definición? Yo entiendo como un conjunto de habilidades. Ya, muy bien. Aquí también Estefanía nos dice algo con habilidades, diferentes actividades, ya. Y esto sí un poquito en forma para refrescar simplemente. Las personas pueden ser capacitadas y acceder a cargos superiores. Las organizaciones tienden a ser más horizontales ahora, se enriquecen ya los cargos justamente con lo que son las competencias, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes esta definición. Nos habla que es un repertorio de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras. Se relaciona con la puesta en práctica, ustedes mismos lo han dicho, habilidades, actitudes y conocimientos. Muchas gracias, Alberto. Tú estabas muy cercano a lo que Boyatzis en el 2000 nos ponía, ¿no? Como habilidades, actitudes y conocimientos, ¿no? Por eso que son amigables en un proceso de selección, porque estas habilidades, actitudes y conocimientos los puedes medir. Aquí tenemos del grupo GEI, que también muchas de las empresas utiliza esta metodología del grupo GEI dentro de lo que son recursos humanos, ¿no? Te dice un conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades requeridas para desempeñar adecuadamente el cargo, lo que implica el grado de especialización técnica requerida, la amplitud de la gestión gerencial y el ejercicio activo y directo de las relaciones de persona a persona. Aquí también nos habla de conocimientos, experiencias y habilidades, ¿no es verdad? Además, y el grado en que se especializan estas. Entonces, para un desempeño eficaz, deberían ser observables, ¿no? Entonces, que se manifiestan en el comportamiento. Medibles, que pueden establecerse criterios de medidas basados en el hecho que una competencia se manifiesta en eventos observables, ¿no? Entonces, es por eso que en la entrevista podemos hacerlo mediante competencias, el assessment center mediante competencias, podemos hacer muchas de de los ejercicios, las pruebas, inclusive algunas de las pruebas las podemos orientar a ciertos niveles de competencias, ¿no? Pero también en este módulo no solo vamos a ver esto, sino vamos a ver la personalidad en sí, cómo vamos a evaluar la persona, no solamente en base a esta competencia, sino a lo que se requiere también dentro de sus habilidades personales, vamos a decir, ¿no? El propulsor de este concepto, el padre, vamos a decir, como hoy lo utilizamos de competencia, es David Matilda, ¿no? Que comenzó su uso hace más de 20 años, ¿no? Entonces ya, imagínense ya, en realidad, cuántos años ya atrás, ¿no? Casi 30 años en realidad. Viene del inglés competence, ¿no?
La motivación humana es la base sobre la que se desarrolla este concepto. Entonces, la motivación es el motivo o interés recurrente y no pensamientos ocasionales, ¿no? Por ejemplo, una persona que está fuertemente motivada a la comida, pues va a hacer todo lo posible por ir a cenar, ¿no es verdad? Entonces, no solamente en cuanto a su habilidad de ir corriendo, sino de pensarlo y de poderlo decir también, ¿no? Entonces, la motivación realmente es algo muy importante dentro de lo que son las competencias. Ustedes pueden encontrar en esta página web muchas diferentes definiciones de lo que son competencias, ¿no? Pero tienen que ver mucho con lo que es el desempeño laboral exitoso. No, y volverles a repetir, son las aptitudes, conocimientos, habilidades y rasgos de personalidad, que es lo que vamos a profundizar en este módulo, ¿no? Bueno, hasta aquí entiendo que hoy tenemos hasta las 8:30, ¿verdad? Sí. Entonces, ya estamos justamente 8:30 y les voy a dejar con estas preguntas también para el foro, ¿no? ¿Qué desafíos éticos tendríamos, ¿no? Dentro de lo que son, inclusive incluyendo las pruebas de personalidad que uno se va a aplicar. Para mí ha sido un gusto realmente estar con ustedes y tener esta experiencia. Sí comentarles, yo ya había hablado también acá con el posgrado, no sé si ustedes les han indicado que el día jueves no vamos a tener clases, que justamente hoy día estábamos iniciando más antes porque el jueves no iba yo a estar presente. ¿Y les anunciaron? Bueno, se los anuncio ahora en nuestra próxima clase, porque teníamos que empezar el jueves. Yo les pedí que empezáramos hoy martes porque no podía yo asistir, ya tenía un viaje previsto. El martes nos estaríamos viendo y estas preguntas las voy a colgar para el foro, ¿está bien? Hasta el martes entonces.